Entonces, en la clase pasada estábamos hablando sobre sinapsis, terminando de hablar sobre algunos mecanismos sinápticos, ¿de acuerdo? Yo creo que inclusive voy a usar el archivo que tengo aquí. Vamos a dar una repasada rápida de lo que hemos visto. Ok, entonces aquí espero, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Muy bien. Entonces tenemos un esquema aquí a la derecha de lo que sería una neurona central con múltiples sinapsis y aquí estaría la microfotografía electrónica. Si ustedes se fijan, hay muchísimas entradas sinápticas en este caso sobre un soma, ¿de acuerdo? Sobre el cuerpo de una otra neurona. Bien, entonces las entradas sinápticas pueden tener estos tres efectos, ¿no? O excitación, o inhibición, o modulación. Entonces la pregunta es cuáles de estas decisiones toma la neurona que está recibiendo la información y eso depende entonces de cómo se integra toda esa información. Ok, entonces, caramba, miren, esto va muy rápido. Ok, mencionábamos rápidamente algo sobre sinapsis eléctricas. Pueden ser uni o bidireccionales. Aquí hay un esquema donde estarían dos membranas atravesadas con las puntillas, decía yo, ¿no? Unas proteínas que son canales iónicos que cruzan las dos membranas y por lo tanto eso se constituye casi que en la continuidad de una misma célula, ¿no? Entonces de eso habría muchas. Ok, entonces tenemos esas proteínas conformadas por múltiples subunidades. Caramba, ¿por qué se me está diciendo? Y que esas proteínas podrían tener muchos dominios transmembranas. Ok, pueden ser unidireccionales, bidireccionales, son sensibles a voltaje generalmente. También pueden ser sensibles a pH, a calcio. Permiten una alta sincronización neuronal, eso es cierto, porque entonces podría difundirse muy rápidamente la señal entre muchas células contiguas, ¿no? Entonces eso sincroniza casi que un órgano, caso concreto, por ejemplo, corazón, músculo liso, etcétera, ¿no? Y en algunos casos permiten el paso de segundos mensajeros, inclusive habíamos hablado de moléculas ATPs también que podrían cruzar a través de esos canales, es decir, son huecazos. Bien, en general las sinapsis las más están en orden de frecuencia y suelen ser así. La mayoría suelen ser excitatorias, entre comillas, cuando son axodendríticas. Las axosomáticas es más frecuente que sean inhibitorias y las axosomáticas que sean modulatorias. Esto es una aproximación, no tienen ni que aprendérselo de esa manera porque no necesariamente es así, ¿de acuerdo? Pero sí suelen estar descritas de esa forma. Acuérdense que pueden existir casi que todas las combinaciones de las estructuras, ¿no? Bien, entonces, ¿de qué depende la eficacia sináptica? Alguno de ustedes había preguntado la vez pasada. Entonces, bueno, lo primero es cómo medimos la eficacia sináptica y eso sí creo no lo hemos mencionado. Es decir, usted puede saber que una sinapsis es muy eficiente cuando mira la amplitud del potencial postsináptico excitador, ¿no? Muestra a ver. Entonces, habíamos dicho que se pueden producir potenciales postsinápticos excitadores o inhibidores. Y entonces, si yo tengo una sinapsis cuyo resultado es producir este potencial postsináptico excitador comparado con otro que produce este potencial postsináptico excitador, pues por supuesto el segundo es más eficiente que el primero, en el sentido de que está aproximando más la célula a su valor umbral, ¿no? Si llega a su valor umbral se dispara un nuevo potencial de acción. Entonces, eso cuando estamos hablando de la eficacia excitadora, ¿de acuerdo? Y la otra cosa que, bueno, eso ya no es tanto para un clínico como para el que trabaja en ciencias básicas. El otro indicador de eficacia sináptica es la pendiente de despolarización del potencial. Es decir, entre más rápidamente se produce el cambio, más eficiente se considera la sinapsis. Es decir, produce un efecto eh, que podría ser sumable en el tiempo mucho más fácilmente. Por eso lo consideran uno de los indicadores de
de eficacia sináptica. Entonces, ¿de qué depende esa eficacia sináptica? Bueno, primero depende del calcio que ingresa, habíamos dicho, ¿no? Depende de la disponibilidad del neurotransmisor, por supuesto, porque usted puede tener una señal de calcio que le dice a la célula, libere el neurotransmisor, pero si este neurotransmisor que hay debería haber en la presináptica no hay, porque se lo ha gastado usted, pues la eficacia sináptica es pésima, ¿no? Depende de la frecuencia, la amplitud y la duración de los potenciales de acción presinápticos. Eso ya lo mencionamos, ¿no? Entonces, entre más potenciales de acción lleguen en unidad de tiempo, más calcio ingresa, por lo tanto, más neurotransmisor se libera. Depende de la amplitud, era la altura del potencial de acción, ¿cierto? Habíamos dicho que usted puede tener potenciales de acción que son muy grandes o muy pequeños, inclusive puede tener inhibiciones presinápticas que pueden facilitar el disparo, pero pueden disminuirlo a su vez, y al disminuirlo, disminuyen la eficacia sináptica. Y depende de la duración, ¿no? Entonces, hablábamos de que hay sustancias que prolongan la duración del potencial de acción, por ejemplo, aquellas que retardan la apertura del canal de potasio. El canal de potasio es responsable de que se repolarice la célula. Si se demora más en abrirse, pues entonces el potencial de acción demora más, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de esas tres cosas, frecuencia, amplitud y duración de potenciales de acción, en última lo que hacen es modificar la cantidad de calcio que ingresa y por lo tanto la cantidad de neurotransmisor liberado. Fíjense que esas tres cosas están en rojo. Esas son las tres cosas básicas de tipo presináptico, de las neuronas presinápticas, que aumentan o que modifican la eficacia del potencial sináptico. ¿De acuerdo? O de la sinapsis. Y hay otras que son que están aquí en negro, que dependen que también modulan la eficacia sináptica. Entonces, el tipo de sinapsis, ya veremos si son ionotrópicas, si son metabotrópicas. La densidad, la cantidad y la afinidad de los receptores posinápticos. Es decir, aquí están los receptores para los neurotransmisores. Por supuesto, entre más receptores haya, más eficaz es la sinapsis, porque produce un efecto multiplicatorio, ¿no? En el sentido de que va a activar muchos más sitios. La densidad es la cantidad de receptores por unidad de área. Entonces, por supuesto, si la densidad es muy alta, significa que están muy pegaditos. Entonces, cualquier pool de neurotransmisor que se libere va a encontrar enseguida en la vecindad muchos receptores. Entonces, eso aumenta la eficacia. Y por supuesto, la afinidad del receptor por el neurotransmisor. Ya veremos situaciones, o ustedes oirán hablar de situaciones en las que se modifica esta afinidad del receptor, porque se modifica algún componente de la estructura molecular, la orientación de alguna de las subunidades, etc. Entonces, esto determina también eficacia sináptica. Y por supuesto, la sumación temporoespacial con las propiedades eléctricas de esa membrana. Estos son los factores que determinan esa eficacia sináptica. Cualquiera de esos factores se puede modular o se puede modificar por fármacos, téngalo presente, ¿no? Y acuérdese que la mayoría de los fármacos que usted va a manejar actúan a través de mecanismos sinápticos. Muy bien, entonces miremos esos factores presinápticos. Aquí tiene que ver con el número de quantums, olvídense de eso. Esa es la cantidad de moléculas de neurotransmisor. Hay unos experimentos interesantes sobre eso. Olvídense de eso. Aquí es un recorderis, mire, una inhibición presináptica en la que usted tiene una neurona aquí, esta negrita, haciendo sinapsis sobre una. Vamos a hablar de esta sinapsis, ¿de acuerdo? Entonces, pero resulta que esta de aquí modula esa otra, ¿sí? Entonces, esta puede ser relativamente facilitadora del disparo sináptico, pero sin embargo lo que hace es que como la despolariza un poquito, disminuye la amplitud pico del potencial de acción, ¿de acuerdo? Entonces, eh, normalmente, digamos, este es el potencial de acción presináptico y produce entradas de calcio. Todo lo que esté para abajo son corrientes de entrada, cuando hablemos de corriente, ¿no? Cuando no de voltaje, sino de corriente. Este sería el potencial posináptico normalmente, ¿no? Y aquí usted lo ve, ¿no? Este es el potencial posináptico que sería normal.
Pero si usted tiene esta sinapsis aquí, que puede ser despolarizante, facilitadora, en últimas el potencial posináptico se vuelve más chiquito. Entonces disminuye la eficacia sináptica, ¿de acuerdo? Esa es la inhibición presináptica. Lo contrario ocurriría lo que es una facilitación presináptica, así como existen aquí mecanismos que disminuyen la amplitud del potencial de acción. También pueden haber mecanismos que aumentan la amplitud del potencial de acción y por lo tanto aumentan la eficacia. Aquí hay una relación de qué tanto usted es capaz de despolarizar la membrana presináptica y los potenciales posinápticos. Entonces, fíjense cómo usted puede tener un incremento de ese potencial, es decir, de la eficacia sináptica, pero llega un momento en que ya no es capaz de modificarlo más. ¿De acuerdo? Muy bien. Esos son resultados experimentales, ¿no? Bien, entonces habíamos quedado prácticamente en esto. Entonces vamos en la sinapsis química, en que hay sinapsis ionotrópicas y hay sinapsis metabotrópicas. Las sinapsis ionotrópicas, como su nombre lo indica, son sinapsis en donde el neurotransmisor activa directamente un receptor que es canal, es decir, es un canal dependiente del ligando, ¿de acuerdo? Eso hace que cuando se une el neurotransmisor al receptor, aquí está el ejemplo, ¿no? Aquí está el neurotransmisor unido al receptor, se modifica la permeabilidad del canal. En este caso estamos diciendo se abre el canal, ¿no? Y esa apertura del canal permite entonces corrientes dependiendo de cuál es el canal que se ha abierto, ¿no? Hay canales de cloro, hay canales de sodio, de potasio, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, entonces dentro de las sinapsis químicas, las ionotrópicas son las más rápidas, porque el efecto es inmediato, ¿no? Usted une el neurotransmisor al receptor, se abre el canal y se produce lo que tenga que producirse, es decir, puede ser un potencial posináptico excitador o puede ser un potencial posináptico inhibidor, ¿de acuerdo? Dependiendo de cuál sea el ion que se esté eh, eh, conduciendo a través de ese canal. No habíamos mencionado nada sobre las sinapsis metabotrópicas, entonces, en algunas oportunidades el receptor no es un canal. Entonces, usted tiene un neurotransmisor, ¿cierto? Que se pega a un receptor y produce efectos indirectos, es decir, puede producir los siguientes tipos de efectos. Miren. Uno es que se meta entonces con un sistema enzimático. Recuerdan que habíamos hablado de las funciones de proteína de membrana y una de las funciones es trabajar como un sistema enzimático. Entonces aquí hay un ejemplo de eso, ¿no? Entonces lo que hace este señor es modificar la estructura de un sistema enzimático. Entonces en este ejemplo lo que usted tiene es que usted activa, ¿no?, la producción a través de la unión de un GTP en este caso, ¿no?, y de una proteína G. La adenilciclasa hace parte de ese sistema de complejo receptor enzima. Y el efecto concreto es que usted incrementa la producción de AMP cíclico, ¿no? En algunas oportunidades es a partir de un ATP, ¿no? Entonces, de un ATP, usted produce un ATP y de una este, la enzima adecuada, de la fosforilación de la enzima adecuada, usted produce la AMP cíclico. Y habíamos dicho que esto es lo que llamamos un segundo mensajero. Existen muchos segundos mensajeros, ¿no? Diferentes tipos de segundos mensajeros. Existe el GTP, existe el inositol trifosfato, el diacilglicerol, calcio calmodulina. Existe, bueno, una lista grande de segundos mensajeros. Yo siempre les recuerdo que esto fue motivo de premio, uno de los tantos premios Nobel de medicina, sobre el descubrimiento de los sistemas de segundos mensajeros. El caso típico es el del AMP cíclico. Entonces, a manera de ejemplo, mencionamos eso. El AMP cíclico suele activar sistemas de proteinquinasas. Y esas proteinquinasas, su función es fosforilar otras proteínas, ¿de acuerdo? No olvide. Pero existen muchos tipos de proteinquinasas. Esta es una proteinquinasa del AMP cíclico en esta fotografía. Pero usted puede tener diferentes subtipos de proteinquinasas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, cada subtipo de proteinquinasa fosforila una proteína diferente. Entonces, en este ejemplo, ¿no?,
Vuelve y juega, neurotransmisor activó la producción de AMP cíclico, AMP cíclico activó una proteína quinasa y esa proteína quinasa está fosforilando una proteína de membrana que a su vez es un canal. Entonces, es decir, es un canal dependiente del ligando. ¿Cuál es el ligando? El fósforo. Y usted abre el canal y empiezan a ocurrir los pasos de los iones. Es decir, es lo mismo que ocurre en este sistema, ¿cierto? Solo que en este sistema el neurotransmisor abre directamente el canal. Aquí es un sistema burocrático, ¿no? Hay mucho intermediario. Usted fosforila ese canal y tenga, ¿no? Abrió un canal. Esa es una de las posibilidades. Usted fosforila una proteína de membrana. Ya veremos que también lo puede cerrar, ¿no? Hay algunos casos donde en vez de abrir el canal, lo que hacen es cerrar canales, ¿de acuerdo? Bien, pero eso es una de las rutas posibles de estos segundos mensajeros. Es decir, usted modifica la permeabilidad de la membrana, ¿de acuerdo? Esa es una de las rutas fisiológicas posibles de las sinapsis metabotrópicas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí es el número de canales que se abren, ¿sí? Ok, estos son, además son subtipos de receptores. Esto es una charla que se dio alguna vez para un curso de posgrado, entonces había que insistir en los subtipos y bueno, eso en este momento es secundario, ¿no? Entonces, porque cada uno de estos subtipos puede ser codificado genéticamente por un gen diferente. Entonces, y por lo tanto tendrían efectos además. eh, bueno, aquí están las subunidades, ¿no? De dónde provienen, codificadas por genes diferentes, etcétera. Y cada uno entonces tendría funciones distintas, ¿no? A pesar de que eh, usted tiene, eh, son receptores, en este caso, en este ejemplo concreto, receptor de acetilcolina es un receptor nicotínico. Podría en algunos casos modificar la permeabilidad cuando se usa la acetilcolina y en otros casos, dependiendo de las subunidades que tenga, como en este caso, que es un homomérico, es decir, todos son unidades alfa 7, las 5 subunidades, entonces produce una serie de efectos fisiológicos relativamente distintos, ¿no? Que además en este caso, un receptor que modula la apoptosis, que tiene efectos sobre el envejecimiento y puede ser sensible además a más de un neurotransmisor. Bueno, eso es para ilustrar que un receptor para un mismo neurotransmisor, dependiendo de las subunidades que tenga, puede tener funciones complementarias y muy diferentes en cada célula. Ok, aquí seguimos poniendo ejemplos de esos que no estoy interesado en hacer énfasis en ello, ¿no? Bueno, aquí reforzamos que los potenciales posinápticos no son potenciales de acción, son potenciales de tipo electrotónico, ¿de acuerdo? Es decir, son locales, no se propagan, son graduados y caen en tiempo y espacio exponencialmente. Eso ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Aquí hay un resumen de las fuerzas, ¿no?, electroquímicas que actúan sobre cada uno de los iones. Entonces, fíjense que cada flecha corresponde a un potencial eléctrico o a un potencial químico, ¿no? En rojo está el potencial eléctrico, en amarillo el potencial químico, que apunta sobre cada uno de los iones. En este caso el potasio, aquí está el sodio, ¿no? Aquí está el calcio y aquí está el cloro, ¿no? Pero esta flecha que acabo de pintar no tiene nada que ver con las fuerzas. Estoy mostrando, ¿no?, la proporción de las fuerzas, ¿no? Entonces el calcio tiene una fuerza eléctrica que lo empuja a entrar, pero es chiquita, y una química que lo empuja a salir. Sodio y calcio tienen las dos fuerzas que lo empujan a entrar y el cloro también tiene las dos fuerzas opuestas. Y que en últimas eso genera un potencial que se puede, de equilibrio que se puede calcular con NERS. Eso es un repaso. Se puede representar la membrana como un modelo eléctrico. Bien, estos son algunos detalles además complementarios que tienen que ver con la eficacia, al fin y al cabo, la eficacia sináptica, y es cómo que se genera el potencial posináptico, ¿no? Y estas son las corrientes eléctricas de un potencial posináptico excitador. Entonces es el resultado de multiplicar la conductancia por la fuerza. Es la ley de Ohm.
La fuerza es el voltaje de membrana menos el potencial electroquímico. Estos son detalles en realidad para posgrado, para gente que trabaja directamente en laboratorios de membranas o de sinapsis. Pero de esto lo que interesa ver es que, nuevamente, las corrientes, que son las que determinan si se despolariza o no, dependen de esa conductancia, es decir, de la permeabilidad, y depende de fuerzas impulsoras. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa conductancia tiene que ver con la cantidad de canales activados, ¿no? Entonces, en últimas, dejémoslo así, ¿no? Depende del número de canales, depende de la probabilidad de que se abra un canal, eso depende, por supuesto, de un montón de cosas más. Depende de cuánta es la conductancia de cada canal y, por supuesto, de la fuerza impulsora. Olvídense de esto. Estos son detalles ya muy finos, ¿no? Vamos a volver a las sinapsis metabotrópicas. Espérenme ahí. Ok. Muy bien, entonces, esto es una sinapsis química excitatoria. Nuevamente, tiene neurotransmisor, se libera el neurotransmisor, se pega al receptor, abre canales, ¿no? De tipo de sodio, por ejemplo, ingresa al sodio y produce un potencial posináptico excitador. Si la sumatoria temporoespacial lleva a la célula umbral, produce potencial de acción. Si no, nada. ¿De acuerdo? Bien. Aquí era para mencionar que usted puede tener un canal que puede ser modulado por muchas cosas, ¿sí? Es decir, para que se dé la apertura al canal deben darse una cantidad de condiciones. Entonces, no solamente en este caso concreto, el canal NMDA es un canal que depende del ligando, que es el glutamato, y también depende de voltaje. Eso ya lo vamos a ver un poquito mejor más adelante. La sinapsis inhibitoria es la misma cosa que la excitatoria, en el sentido de que usted, en este ejemplo, lo que hizo fue abrir un canal de cloro. Si entra cloro, hiperpolariza la célula. Desde la hiperpolarización la aleja del valor umbral, por lo tanto no hay potencial de acción. ¿De acuerdo? Bien. Y ese potencial sináptico es el resultado de esa sumación de los potenciales electrotónicos sobre esos canales dependientes de voltaje, lo cual ocurre generalmente en el cono axial, ¿no? Yo quiero llegar aquí. En esa sinapsis modulatoria, llamamos modulatoria aquellas que modifican subliminarmente los potenciales de reposo. Antes a esas, si eran despolarizantes, las llamábamos excitatorias, y las otras las llamábamos inhibitorias, si eran hiperpolarizantes. Pero estas son unas que hacen oscilar el potencial de reposo y facilitan o no la excitación. Entonces, hoy les llaman modulatorias y hay discusión. Pero entonces, ¿todos producen efectos modulatorios? Sí, inicialmente todas son modulatorias. Después, yo tengo la sensación de que la literatura ha ido restringiéndose a que las sinapsis modulatorias se refieren principalmente a las sinapsis metabotrópicas. Entonces, aquí hay un esquema de cómo sería algo de eso, ¿no? Entonces, ustedes tienen en esta diapositiva, tienen receptores aquí, ¿no? Aquí tienen sistemas enzimáticos dependientes de la proteína G, ¿cierto? Y aquí tenemos un ATP libre dentro de la neurona posináptica. Entonces vamos a ver qué ocurre, ¿no? Si usted le llega un neurotransmisor, el neurotransmisor se liga al receptor. Esto suele activar entonces el sistema enzimático, suele activar una adenilciclasa, por ejemplo, y esa adenilciclasa facilita, ya voy Miguel, facilita el paso del ATP a un AMP cíclico, era lo que habíamos visto ahorita. Ese AMP cíclico lo consideramos un segundo mensajero, y ese segundo mensajero es capaz de hacer muchas cosas. Mire. Primero activan un sistema de proteinquinasas, ¿no? Y acuérdense que todas las proteinquinasas fosforilan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fosforilar? Es coger un fósforo inorgánico y pegárselo a una proteína. Entonces, dependiendo del tipo de proteinquinasa que se active, se fosforila una proteína A, una proteína B, diferentes tipos de proteínas. Entonces, miremos aquí en la caricatura cómo funciona. Entonces, en este caso, esa proteinquinasa activa lo que hace sería, por ejemplo, abrir un canal de sodio. Si abre un canal de sodio, se produce la entrada de sodio y por lo tanto potencial posináptico excitador.
Pero podría activar otra proteína, ¿no? Y en ese caso era un canal de cloro. Si es un canal de cloro, lo que se produce es un potencial posináptico inhibidor. O en algunos casos lo que puede hacer es cerrar un canal, ¿no? Entonces, la fosforilación cierra el canal. Entonces, modifica la permeabilidad de la membrana en esa dirección. Pero aquí viene un efecto que es más interesante y que suele tener efectos a largo plazo, ¿no? El resultado de esta sinapsis es activar entonces un sistema que se mete con el DNA. ¿M? Entonces, esta amarillita aquí pretende simular una proteína reguladora de la expresión del DNA. Y eso hace que, por ejemplo, induzca síntesis proteica. Esa síntesis proteica podría ser, venga, produzca nuevos receptores de membrana, produzca nuevos canales de membrana, produzca cambios dentro de la célula, produzca, haga que crezcan las prolongaciones, ¿no? Que aparezcan más dendritas, qué sé yo, o que aparezcan las espinas dendríticas. Eso es lo que se llaman los cambios de plasticidad dependientes de la actividad. Usted tiene experiencias aquí que hace que se modifique la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, en este ejemplo se está aumentando la expresión de proteínas, pero podría ocurrir lo contrario, podría ocurrir de que se bloquea la síntesis de proteínas. Entonces, el primer caso era la upregulation, el segundo caso, cuando se inhibe la síntesis de proteínas, es el downregulation. Bueno, ahora sí, perdóneme que me demoré aquí un poquito. ¿Quién me levantó la mano? ¿Puede opinar? Yo, profe, es que me dio curiosidad el término de sinapsis modulatoria. Ujú. Yo podría diferenciarla con con la excitatoria, por ejemplo, en el hecho de que la modulatoria nunca me va a producir un potencial de acción por medio de sumación temporoespacial. O sea, tipo, como la sinapsis modulatoria cambia el potencial de reposo de manera cíclica, solo se limita a eso, o sea, nunca va a ser capaz de generar No, un potencial de acción. no. No, su duda es perfectamente válida y razonable. Si usted busca en la literatura, no hay una definición clara. Es decir, modulatorio se refiere a facilitar de una manera sutil o dificultar de una manera muy sutil el disparo del potencial de acción. Entonces, pero por eso le digo que entonces, de acuerdo a eso, todas las sinapsis de alguna forma serían modulatorias. Lo que pasa es que algunas de estas, además, cuando se le meten ya con los efectos a largo plazo, como esto, ¿no? Entonces puede producir, por ejemplo, cambios permanentes de la sensibilidad de esta neurona. Digamos, si yo aumento la producción de receptores aquí para otro neurotransmisor, entonces eso ya modifica la respuesta de esta neurona ante otros neurotransmisores. Es decir, se pueden producir cambios a largo plazo muy sutiles, pero en la práctica la definición precisa de sinapsis modulatoria usted no la encuentra. Entonces, como le digo, la mayoría de la gente dice son las que modifican ligeramente el potencial de membrana, pero entonces todas lo son, porque si yo tengo una sinapsis despolarizante, ¿no? Que produce potencial posinápticos excitatorios, pero no tengo suficientes receptores o no tengo suficientes canales, yo no llevo la célula al valor umbral. Entonces, pero sí la facilito, ¿no? Por ejemplo, en este que estoy pintando aquí, ¿no? Estoy facilitando su disparo. Entonces, en ese sentido sería modulatorio. Y lo contrario también es cierto. Yo podría producir potenciales hiperpolarizantes, ¿no? Y por lo tanto estoy alejándola del umbral. Entonces estoy modulando, estoy jugando con la excitabilidad de la célula. ¿Eso es modulatorio? Pues antes así se consideraba. Entonces, por eso les digo que últimamente yo creo que la cosa se ha ido restringiendo, o mejor dicho, se ha ido diferenciando en cuanto a que sinapsis modulatoria casi que son aquellas asociadas a sinapsis metabotrópicas. Son aquellas que producen efectos complejos a través de segundos mensajeros, que en algunos casos producen efectos de cambios de permeabilidad de membrana. Pero fíjense que además son más lentos que la ionotrópica, porque tienen que producir toda una cadena de activación aquí de segundos mensajeros y o pueden producir cambios en la expresión de proteínas. Entonces, bien sea para el down, ¿no? O para el up regulation. Entonces, es decir, eso va a modificar de manera estable, permanente y por mucho tiempo el funcionamiento de esta célula frente a todas las entradas sinápticas.
En ese sentido, uno dice, pues es modulatoria, claro. Cambió de una manera prolongada, estable la excitabilidad, la sensibilidad, un montón de cosas de la célula, ¿no? Entonces, no, tu duda es perfectamente válida y yo no te tengo una respuesta definitoria muy clara de lo que es la sinapsis modulatoria. Modulatorio para mí en general es todo aquel que juega con esa excitabilidad de la membrana, casi siempre a largo plazo, ¿no? Casi siempre produciendo cambios estables a largo plazo. ¿De acuerdo? No sé si eso te confunda más de lo que está. No, listo, profe, gracias. Uh-huh. Muy bien. Estas son gráficas sacadas del libro de Candil, ¿no? Del libro de estas fotografías, del libro de Neurociencias y Conducta. El premio Nobel está en la biblioteca. Entonces, este es un sistema general de cómo actuarían los sinapsis metabotrópicas, ¿no? Señal externa, que es el primer mensajero, es el neurotransmisor, a través de un receptor, y aquí con un sistema de transducción produce la activación de un segundo mensajero y un efector secundario que suelen ser otros sistemas enzimáticos. Y aquí ponen ejemplos, ¿no? Noradrenalina, actuando sobre un receptor beta-adrenérgico, dependiente de proteína G. La adenyl-ciclasa es la enzima directamente encargada de producir el AMP cíclico, pasar el ATP a AMP cíclico. Y bueno, con los efectos que ya hemos mencionado. O acetilcolina en algunos casos actuando sobre otro tipo de proteína G, metiéndose con la fosfolipasa C, o con el inositol trifosfato, diacilglicerol, moviliza más calcio, etc. Bueno, aquí hay ejemplos. Por supuesto, todo este conjunto de cosas fueron los que dieron el premio Nobel. Que otras cosas, Candel, ¿no? Fue de los ganadores de esos premios Nobel, ¿no? Uno de los autores de este libro. Ok, eso a veces son resultados de la sinapsis, por supuesto, ¿no? Ese tipo de imagen. Bueno, entonces, vámonos a meternos entonces con los sistemas de segundos mensajeros, perdón, de neurotransmisores, porque esa partecita sí es la que definitivamente nos hace falta, ¿no? Entonces, fíjense que hablamos de sistemas de segundos mensajeros, perdón, de sistemas de neurotransmisores y no vamos a hablar de neurotransmisores específicamente, o no nos referimos a neurotransmisores específicamente, sino a sistemas. ¿Por qué sistemas? Porque los sistemas involucran el neurotransmisor e involucran el conjunto de receptores. Entonces, hay múltiples clasificaciones diferentes, se encuentran ustedes en los libros de los neurotransmisores. Yo llevo años promoviendo una que a mí me gusta. No sé en qué libro recientemente, relativamente reciente, vi que estaban adoptando una clasificación como esta que voy a mostrar, ¿no? No importa cuál es la clasificación que usted mire, lo importante es que tenga una visión global de cuáles son los sistemas de segundo neurotransmisor. Entonces yo hablo de un sistema de neurotransmisión colinérgico, un sistema de transmisión que llamamos de las aminas biógenas. Es que escribir para mí es terrible. Aminas biógenas. Tenemos un sistema de... espérame. No, joder. Tenemos un sistema que llamamos de péptidos. Tenemos un sistema de aminoácidos. Y pongo otra, dentro de la clasificación, uno de otros, donde no he sabido cómo meterlos y muchas personas tampoco saben cómo clasificarlos. Otros sistemas de neurotransmisores. Es más, algunos hablan que no adrenérgico, no colinérgico o sistemas independientes. Bueno, hay diferentes maneras de abordarlos, ¿no? Estos son péptidos, ¿no? Ok, vamos a mirarlos. Entonces no olvides, son sistemas donde están los neurotransmisores y sus receptores. Es posible que ustedes ya hayan tenido taller de esta cosa, ¿no? Muy bien, entonces dentro del sistema de los colinérgicos, el único neurotransmisor que yo conozco es la acetilcolina, ¿de acuerdo?
fue el primer neurotransmisor descrito. Llegar a la conclusión de que era un neurotransmisor, fue un camello. Existen los que llaman los principios de Dale, ¿no? Que fue el que medió la discusión entre fisiólogos y farmacólogos para ver cuándo se aceptaba una molécula como neurotransmisora. Entonces, yo siempre digo que es una discusión relativamente tonta, ¿no? De puras vanidades entre profesionales. Pero al fin acabaron diciendo, mire, para que se acepte como neurotransmisor tiene que ser sintetizado y producido por la neurona presináptica, se tiene que identificar los receptores posinápticos, se tiene que identificar las enzimas de síntesis y de degradación. Cuando se aplica exógenamente debe producir el mismo efecto que cuando se libera por un potencial de acción, debe ser liberado por un potencial de acción, etc. Hay una serie de requisitos que le ponen a las moléculas para que las acepten como neurotransmisores, ¿no? Y son tonterías, porque algunas entonces las llaman moduladoras. Moduladoras en ese sentido, volviendo a la discusión de ahorita. A veces usted libera un neurotransmisor junto con otra molécula que no es exactamente la que produce el efecto sináptico propiamente dicho. A veces un ion, ¿no? Solo un ion que se colibera con el neurotransmisor, o un péptido que se colibera con el neurotransmisor, pero la presencia de ese péptido facilita o aumenta la afinidad del receptor por el neurotransmisor, por ejemplo, ¿no? Entonces hace que se dé una sinapsis más eficiente. Entonces, en ese caso, a esa molécula le llamamos moduladora, ahí no hay duda, ¿no? Es decir, facilita que se dé la acción sináptica, ¿no? Entonces, ahí eventualmente yo diría, esa molécula sola no produce la sinapsis, entonces no es un neurotransmisor, es un modulador. Pero muchas de las otras le falta un criterio y por faltarle un criterio no las aceptan como neurotransmisores. Eso es muy frecuente cuando se enfrentan a los péptidos, ¿no? Entonces hay muchos péptidos en los que no se conoce claramente todas sus condiciones exigidas para aceptarlas como neurotransmisor, entonces no las aceptan como neurotransmisores. Bueno, ¿qué hacemos, no? Pero son capaces de modular o modificar la eficacia sináptica, sí. Bueno. Entonces la acetilcolina fue el primer neurotransmisor aceptado y claro, apenas se encuentra un neurotransmisor, la industria farmacéutica busca los receptores y cuando busca los receptores enseguida se buscan sustancias que puedan simular el efecto del neurotransmisor o simular el efecto, el bloqueo. Caramba, perdón, disculpe. Ok, entonces, cuando se descubrió la acetilcolina, estaban buscando moléculas que produjeran efecto agonista sobre los receptores de acetilcolina, ¿no es cierto? Y moléculas encontradas en la naturaleza o moléculas sintéticas. Entonces, para abreviar la cosa, encontraron que la nicotina, ¿no? La nicotina era una molécula que producía un efecto de tipo colinérgico, ¿no? Pero resulta que la nicotina activaba a la mitad de los receptores. Es decir, yo tengo un montón de receptores para acetilcolina y esa nicotina activaba unos sí y otros no. Entonces todos estos son receptores de nicotina y qué vaina, ¿no? Solo activó estos y los otros no, ¿no? Entonces, bueno, a esos receptores que tienen el efecto colinérgico los llamamos receptores nicotínicos, ¿no? Entonces un receptor nicotínico es un receptor colinérgico, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y los otros receptores quién los activa? Entonces encontraron que la muscarina, ¿no? La muscarina produce, la muscarina es un derivado de un hongo, ¿no? Muscarina. Y esa muscarina entonces activaba esto sí, pero el de acá arriba no. Entonces a estos receptores los llamaron muscarínicos y de ahí en adelante se empezó a establecer este criterio de clasificación de receptores para los otros neurotransmisores. Es decir, dependiendo de cuál es la sustancia que los activa, entonces a esos receptores les dan el nombre de esa sustancia, ¿no?
empezaron a hacer eso. Entonces llamaron a estos receptores nicotínicos, receptores muscarínicos, pero ambos son colinérgicos, ¿de acuerdo? Y en algunos de los casos aquí que vamos a ver abajo también les pusieron nombres de los fármacos agonistas que producían su activación, ¿de acuerdo? Hoy en día se sabe, ¿no?, que hay subtipos, ¿no? Porque hoy en día la tendencia ya no es a clasificarlos por esa nomenclatura asociada a fármacos, sino por sus propiedades bioquímicas, por sus propiedades estructurales. Entonces, en un futuro probablemente ustedes ya no escucharán hablar de receptores nicotínicos y muscarínicos, sino quién sabe, de receptores AN1 4P85, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y eso porque tiene que ver entonces con el gen tal que produce la subunidad, predominio de subunidades alfa, beta, no sé qué, en el receptor, y ese subtipo de receptores es el que produce tal cosa. Entonces ya en algún futuro no muy lejano, este tipo de clasificación probablemente va a cambiar. Sin embargo, todavía es la que se utiliza y en medicina clínica es bueno que lo tenga presente porque existen cientos de fármacos agonistas nicotínicos o agonistas muscarínicos o antagonistas nicotínicos y antagonistas muscarínicos, y ahora hay subdivisiones. Entonces, hoy se han clasificado dentro de los muscarínicos, entonces ya hablan de receptores M1, M2, M3, ¿no? Dependiendo de su estructura y dependiendo de algunas de las funciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo que nicotínicos. Entonces, fíjense que ya hace un momento le estaba mostrando receptores nicotínicos, unos homoméricos pentaméricos, pero son homoméricos, los 5 subunidades iguales, otras de las 5 unidades no son las mismas. Entonces, son receptores para acetilcolina, pero en cada uno produce un efecto fisiológico distinto. Entonces, aprovecho para volverles a insistir, no hay neurotransmisores excitadores, no hay neurotransmisores inhibidores, hay complejo neurotransmisor receptor, lo que es excitador, o complejo neurotransmisor receptor, que puede ser inhibidor. Así se lo van a mostrar en farmacología ustedes. Y nosotros en fisiología ya estamos diciendo de que no existe neurotransmisor receptor excitador. No existe solamente neurotransmisor receptor inhibidor. Existe el complejo neurotransmisor receptor segundo mensajero, que puede ser excitador, inhibidor o modulador. Existe el complejo neurotransmisor receptor segundo mensajero, que puede ser cualquiera de esas cosas, ¿no? Cualquiera de esas cosas. Ya se han ido volviendo más complejos, ¿no? Bien, acetilcolina es el principal neurotransmisor o es el neurotransmisor de la unión neuromuscular en el músculo esquelético. La acetilcolina está fuertemente relacionada con control motor, así como para tener una idea rápida de acetilcolina. Ya la veremos otra vez metida en ganglios basales, por ejemplo, y en funciones mentales superiores la veremos entonces en memoria. Enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, donde hay una demencia progresiva con componentes genéticos importantes, hay defectos en el sistema colinérgico, ¿de acuerdo? Entonces, buena parte de los tratamientos que no curan, pero que tienden a compensar un poco al paciente con enfermedad de Alzheimer, son fármacos que se meten con el sistema colinérgico. Por ejemplo, ponerle de una forma burda, fármacos que modifican la colinesterasa, ¿no? Para evitar que se inactive la acetilcolina. Fármacos que promueven la exposición del receptor. Fármacos que pueden promover la síntesis de nuevos receptores para acetilcolina. En fin, fármacos que potencian la liberación de acetilcolina. Muy bien, entonces, a grandes rasgos, acetilcolina metida con control motor a nivel periférico, con control motor a nivel central y a nivel central con funciones mentales superiores de una manera importante. Así, gruesa, ¿de acuerdo? Bien, vámonos a las aminas biógenas. Las aminas biógenas, entonces, hay varias. Hay unas que llamamos las catecolaminas. Carajo, es que escribir con esto no es fácil.
catecolaminas. Dentro de este grupo, además tenemos la histamina y tenemos la serotonina. Histamina y tenemos la serotonina. Se llaman aminas biógenas por sus características químicas. Dentro de las catecolaminas, entonces encontramos la noradrenalina o norepinefrina, como usted quiera llamarla, ¿no? Tenemos la epinefrina o adrenalina, es la misma cosa. Y tenemos la dopamina. Debería haber puesto primero la dopamina. Porque estas tres provienen de la misma ruta de síntesis. Y esa dopamina en la ruta de síntesis viene antes, ¿no? Entonces sería dopamina, noradrenalina y adrenalina. ¿De acuerdo? Bueno. Ok, entonces aquí cada cosa de estas tiene, cada neurotransmisor de este tiene subtipos de receptores, ¿no? Entonces, noradrenalina y adrenalina son algunos considerados por algunos neurotransmisores típicos del estrés, ¿no? Son además el neurotransmisor fundamental en el sistema nervioso simpático postganglionar. Yo creo que ustedes ya vieron algo de eso de autónomo. No estoy seguro. Ahora que veamos autónomo lo vamos a repasar más adelante. Pero en todo caso tiene que ver con el sistema nervioso autónomo simpático principalmente. ¿De acuerdo? Y ustedes deben saber que hay básicamente receptores alfa y hay receptores beta. Y por supuesto hay subtipos, ¿no? Deben saber que hay por lo menos alfa 1 y alfa 2. Ya los habíamos mencionado en la clase pasada, donde los alfa 2 son principalmente receptores presinápticos, ¿no? Acuérdense, ¿no? Y de los beta también hay beta 1, beta 2 y hay beta 3 descritos y producen efectos distintos, ¿no? Tanto la adrenalina como la noradrenalina se pueden pegar a cualquiera de estos receptores. Sin embargo, parece ser que la adrenalina es más afín por los beta que por los alfa y la noradrenalina más afín por los alfa que por los beta. Entonces, eso puede tener alguna utilidad cuando vean sistema cardiovascular. ¿De acuerdo? Este tipo de neurotransmisores es el que nos sirve de ejemplo clásico para mostrar que no existe neurotransmisor típicamente excitador ni inhibidor, porque la adrenalina, por ejemplo, si usted se la inyecta a un paciente, va por sangre y cuando llega al corazón actúa principalmente sobre receptores beta 1, ¿no? Y ahí produce activación del músculo cardíaco, entonces aumenta la frecuencia del músculo y de los marcapasos, ¿no? Aumenta la frecuencia de disparos de potencial de acción, aumenta, es decir, tiene un efecto estimulante, ¿de acuerdo? Excitador. Pero esa misma adrenalina, cuando va por sangre, llega al pulmón, a los bronquios, y ahí hay principalmente receptores de tipo beta 2. Y actuando sobre el músculo liso, produce un efecto inhibitorio. Relaja el músculo liso. Por eso la adrenalina o fármacos agonistas adrenérgicos aún hoy se utilizan para aliviar a una persona que está en crisis asmática, ¿no? Entonces, los bronquios, lo mismo que las arteriolas, tienen en su pared músculo liso. Los bronquiolos no, los bronquios de mediano calibre. Entonces, si usted estimula este músculo liso se contrae y disminuye el diámetro de la vía. Y además estimula la secreción de moco. Entonces el paciente asmático tiene eso, una broncoconstricción y aumento de la secreción de mocos. Entonces, claro, lo que le queda libre para que pase el aire es terriblemente chiquito, ¿no? Es muy pequeño. Entonces le queda un espacio muy estrecho, ¿no? Entonces hay que abrirle ese hueco para que pueda entrar el aire fácilmente. Entonces, ¿usted qué da? Usted da un fármaco agonista adrenérgico beta 2. Entonces, ese fármaco produce relajación del músculo y eso hace que se abra el bronquio. Se abre el bronquio.
Pero lo fregado es que no hay fármacos que sean ultra selectivos, beta 1 o beta 2. Entonces, esos fármacos beta 2 también pueden tener efectos. Vamos, Julián, espérate. También pueden tener efectos beta 1 y en el corazón, entonces producen una taquicardia al carajo. Entonces, mientras usted le da al paciente asmático un broncodilatador que actúe a través de estas rutas agonistas beta 2, también tienen efecto beta 1 y produce una taquicardia tremenda. Dígame, Julián, que estaba levantando la mano. Sí, profe, es una preguntita. Cuando en esos casos que se inyecta la adrenalina puede tener problemas del sistema nervioso, o sea, a largo plazo, puede afectar el sistema nervioso, o es más que todo, digamos, que introducen más la aguja y coge algún nervio. No, venga, cualquier fármaco que se inyecte, el fármaco circula a través sanguínea, ¿no? Por ruta sanguínea. Y la sangre no discrimina. La sangre va a todo su organismo. Donde haya receptores para adrenalina, ahí se pega la adrenalina, ¿de acuerdo? Entonces, si usted hace una inyección subcutánea, por ejemplo, en estos casos, usted hace, en el caso de un paciente asmático, todavía se usa adrenalina en algunos casos, ya hay otros fármacos que se están usando, pero usted inyectaba la subcutánea, eso se absorbe, va por sangre y actúa en todas partes, por eso actúa en el corazón, actúa en los bronquios, actúa sobre el útero produciendo relajación uterina y por supuesto en todo el sistema nervioso si se consigue pasar la barrera hematoencefálica. Ustedes ya saben, por lo que ustedes vieron en la estructura anatómica, que las glías forman como una especie de obstáculo para que no todas las cosas pasan al sistema nervioso, ¿no? Entonces las glías forman una barrera hematoencefálica. Entonces la adrenalina pasa con dificultad, pero puede pasar. Entonces, por supuesto que sí modifica la actividad del sistema nervioso. Pero su pregunta es si lo modifican a largo plazo. Entonces me queda muy difícil decirte qué tanto puedo predecir yo esa afectación a largo plazo. Pero sí te digo que de manera inmediata la está afectando, ¿no? De hecho, el solo aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Esa actividad cardíaca se retroalimenta como información sensorial. Usted siente los latidos cardíacos, le informan a su sistema nervioso y su sistema nervioso tiene que controlar esa vaina. Entonces, es una manera de usted sentirse nervioso, llamémoslo así por ahora, entre comillas, ¿no? Entonces, tanto, ¿no? Bueno, ya lo verán en psicobiología cuando discutan el origen de las emociones, qué tanto es periférico, qué tanto es central. Si yo usted le inyecto adrenalina, usted se va a sentir muy nervioso, ¿no? Pero probablemente, más que por el efecto directo sobre el sistema nervioso central, probablemente es porque usted siente las palpitaciones y se siente acelerado con aumento de la actividad, ¿cierto? Entonces, por eso algunas personas que son muy nerviosas bloquean los efectos periféricos, las manifestaciones periféricas de su ansiedad y usan beta bloqueador, por ejemplo, ¿no? Usan fármacos que son beta bloqueadores. Entonces bajan la frecuencia cardíaca y en ese sentido se sienten más tranquilos. Esa retroalimentación hacia el sistema nervioso central ahora es diferente, entonces usted no se siente que está tan acelerado. Entonces sí, la respuesta sí, produce efectos sobre el sistema nervioso, claro. Cualquier fármaco que usted inyecte actúa indiscriminadamente sobre todo su organismo, siempre y cuando en aquel tejido por donde está pasando la sangre haya receptores para ese fármaco, ¿no? Entonces, y si son fármacos adrenérgicos, agonistas adrenérgicos o bloqueadores adrenérgicos, pues allá actúan también, ¿de acuerdo? Entonces, sí, sí actúan. Ahora, ¿qué tanto a largo plazo? Me queda muy difícil predecirlo, ¿de acuerdo? Y usted no los usa generalmente si no es indispensable, ¿no? Profe, Sí, señor, dígame. ¿Quién es? entonces Dígame. en el caso del asma, el salbutamol vendría siendo Es un agonista un beta. agonista beta 2 adrenérgico. Sí, señor. El salbutamol es un agonista, sí, beta 2, sí. Pero también tiene efecto beta 1. Lo mismo que la terbutalina, que es el bricanil. Y ambos se utilizaban además, fíjense cómo son las cosas,
como inhibidores del trabajo de parto. El útero tiene músculo liso, ¿no? Entonces el bebé es expulsado por el útero que está contrayéndose, ¿no? Entonces, aquí estaría su bebecito. Uy, qué bebé tan feo, ¿no? Ok, entonces, en algunas oportunidades la materna llega con trabajo de parto prematuro, llega 7 meses de gravidez y está con trabajo de parto. Entonces, usted tiene que bloquear el trabajo de parto. Entonces, antes se usaba directamente, por ejemplo, la terbutalina, el bricanil o el salbutamol, lo que usted tuviera a disposición. Entonces, usted inyectaba por vía venosa, eso bloqueaba el trabajo de parto, relaja el músculo liso uterino, pero por supuesto la materna está a 1000, la frecuencia cardíaca de la materna está aumentada y la frecuencia cardíaca del bebé está aumentada. Entonces, este es un ejemplo típico de los que usted va a enfrentar. Entonces, usted tiene que lidiar con la materna o con el manejo de la materna y tiene que estar auscultando al bebé, monitoreando el bebé, monitoreando la materna y, por supuesto, monitoreando la materna en términos cardiovasculares y en términos de trabajo de parto. Entonces, usted está inyectando el beta estimulante y está viendo que disminuye el trabajo de parto. Entonces, usted dice, uy, menos mal, ¿no? Paré el trabajo de parto prematuro, no es hora de que el niño salga, ¿no? Detuve el trabajo de parto. Pero cuando usted ausculta al niño, el niño está en, qué sé yo, ¿no? 300 latidos por minuto. Entonces, se va a morir, hermano, ¿no? Entonces está con una taquicardia severa inducida por la droga que usted le aplicó, porque esa droga pasa la barrera placentaria y está afectando la frecuencia cardíaca del niño. Entonces a usted le toca bajar la dosis, ¿no? O la materna está con una frecuencia cardíaca de 180, 160. Entonces, hey, bájale la dosis, mano. Entonces usted le baja el goteo y el trabajo de parto vuelve y arranca. Hey, es un rollo, ¿no? Entonces usted tiene que mantenerse en el balance entre qué tanto yo le suministro droga para proteger al bebé, mejor dicho, para evitar el trabajo, el parto prematuro, y qué tanto yo tengo que quitarle la droga para que el bebé no haga una falla cardíaca o la mamá no haga una falla cardíaca. Dígame, Esteban. Profe, ¿y qué pasaría si yo, por ejemplo, sin querer, uso un agonista del beta-2 adrenérgico con un beta bloqueador al tiempo? Bueno, ahí vas a tener que averiguar cuál de los dos tiene más afinidad, ¿no? Y cuál es la concentración. Entonces, acuérdense, cuando hablábamos de receptores, hablábamos de esa competencia, ¿no? Usted tiene aquí un receptor, vamos a poner lo que es un triangulito, ¿no es cierto? Y usted tiene aquí dos moléculas, una que es así, ¿no? Y la otra que es un cuadradito. Y la pregunta es, ¿cuál de las dos se pega a ese receptor? ¿No? Entonces va a depender de la afinidad del fármaco, quién de las dos tiene más facilidad de encajar en ese receptor, y va a depender de la concentración de los fármacos. Aquel que tenga mayor concentración y mayor afinidad es el que produce el efecto más prioritario, ¿de acuerdo? Es lo mismo que cuando usted está manejando una intoxicación. Este es un tóxico y usted maneja, es decir, es un agonista, ¿no? Por ejemplo, un tóxico que produce un determinado efecto sobre este sistema. Y entonces usted mete un fármaco que bloquea, que es un antagonista. Entonces la pregunta es, ¿quién de los dos predomina? Bueno, entonces la respuesta es, depende de la afinidad de cada uno de ellos por el receptor y depende de la concentración que usted mantenga en sangre. Por eso les había puesto el ejemplo de la atropina, ¿no? La atropina es un bloqueador colinérgico. Entonces, en algunos casos donde usted tiene un tóxico que inhibe la colinesterasa, entonces usted mantiene mucha acetilcolina. Es un neurotransmisor normal, pero si usted mantiene una exagerada neurotransmisión colinérgica, usted mata al paciente. Entonces hay que, mientras tanto, mientras usted elimina el tóxico y con eso controla la acetilcolina, usted lo que hace es bloquear el receptor colinérico. ¿Con qué lo bloquea? Con atropina, por ejemplo, ¿no? Entonces yo les dije, si usted le pone una ampolla de atropina a alguien ahorita en la vena y se la pone rápido, es posible que usted lo mate, ¿no? Con una ampolla. Pero mientras usted maneja un paciente envenenado, usted es capaz de ponerle
del orden de una ampolla por minuto. Imagínese esa barbaridad, ¿no? Cada minuto usted le clava una ampolla de atropina y el paciente no se muere. ¿Y usted qué está buscando con eso? Usted está buscando competir con la acetilcolina. Entonces, su fármaco debe bloquear el receptor de acetilcolina y hay mucha acetilcolina disponible. Entonces, hay que competir con la acetilcolina para bloquear su efecto. Entonces, llega a meterse dosis gigantescas, es decir, incrementando la concentración de ese fármaco. Entonces, depende. Es decir, esto lo va a manejar usted en urgencia todos los días. Tiene un fármaco o una sustancia agonista y tiene que echar un antagonista, ¿no? Y empieza a competir usted con eso. Entonces tiene que jugar con eso, con concentración y, por supuesto, de su conocimiento de farmacología, sabrá cuál es el fármaco que tiene más afinidad por el receptor que usted quiere. Entonces, ese es un criterio de selección del fármaco, ¿de acuerdo? ¿Está bien, más o menos? Eso le resuelve. No, no Sí, resuelve profe, nada. Es con decir, eso sí. le resuelve Es que conceptualmente, pero en la yo había práctica. visto de que, por ejemplo, si uno le daba salbutamol y un beta bloqueador, Ujú. provocaba de que pues le daban, ay, ¿cómo es que se llama? Broncoespasmos, muchos. No, pero entonces Sí, espera. Pero entonces fíjate que depende de, ¿no? Porque vuelve y juega. Hay receptores beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, beta 3. Entonces depende de cuál es el fármaco que usted suministre, y tanto agonista como antagonista. Entonces, eh, ahí va a depender de eso, ¿no? Porque yo puedo tener qué sé yo, un beta 1 agonista, ¿no? Y tengo un bloqueador beta 2. Es decir, tengo un estimulante beta 1 y tengo un antagonista beta 2, pues voy a tener un broncoespasmo, no hay pierde, y además una taquicardia a la berraca, ¿no? Porque el bronquio tiene predominantemente receptores beta 2. Entonces yo lo que estoy haciendo es bloquear el efecto del fármaco. Mientras que metí un fármaco que además era predominantemente beta 1, que actúa predominantemente sobre el corazón, porque allá predominan los receptores beta 1, eso ya lo discutiremos en autónomo. Entonces, si yo meto un estimulante beta 1 y además le zampo un bloqueador beta 2, pues estoy estimulando corazón, pero estoy bloqueando el sistema beta adrenérgico a nivel bronquial. Entonces, estoy produciendo una broncoconstricción, sin ninguna duda. Pero entonces, ese es el juego farmacológico. Por eso es que usted debe leer libros sobre sinapsis. Estudie esta vaina por libros. No se quede con la carreta mía. Estúdiela, porque esa es la fundamentación de la farmacología. Y usted va a tener que seleccionar fármacos con esos criterios. No se va a quedar solamente con la idea de que, este es un agonista adrenérgico y este es un antagonista adrenérgico. No, espere, es un agonista predominantemente que beta 1, beta 2, beta 3, y este es un antagonista principalmente sobre qué receptor. Porque dependiendo de eso, usted produce un efecto u otro efecto sobre el paciente. ¿De acuerdo? Y ahí es donde está el criterio médico. Ahí es donde está la diferencia entre un médico y otro, ¿no? ¿Qué tan bien maneja un médico esos conceptos o no? ¿De acuerdo? Entonces, no es así de simple como tú me lo estás pintando. Es que si yo hago esa mezcla, produzco broncoespasmo. No, depende de qué es lo que usted esté manejando. ¿De acuerdo? De hecho, si yo tengo una sobreexcitación en un paciente asmático, ¿no? Yo le metí una sobredosis de beta estimulante, estoy mejorándolo desde el punto de vista de su crisis asmática, pero se va a morir. Si se va a morir porque tengo un efecto cardiovascular tremendo, pues yo tengo que bloquearlo, yo lo siento mucho. Es como el caso ahorita del parto, ¿no? Yo le estoy dando un agonista beta adrenérgico para parar el parto y con eso evito que el niño salga prematuro y se muera. Pero le estoy metiendo tanto agonista beta que estoy produciendo una taquicardia violenta en el bebé y en la mamá. Entonces yo tengo que suspender el fármaco o inclusive darle un antagonista, ¿no? Y empieza usted a jugar con eso, ¿no? Bueno, no es juego, ¿no? De juego no tiene nada, ¿no? Empieza usted a balancear. Por eso es tan importante que el médico esté al pie del cañón, ¿no? Esté ahí con el paciente. Y esas vainas desafortunadamente ya no se ven. El médico hoy en día es el chacho de la película, en muchos casos es el tipo que formula, anota en la historia clínica y chao, se va para la casa.
Y quien encara al paciente es el personal de enfermería, que es el que está todo el tiempo ahí, ¿no? Y resulta que el tipo formuló, pero es que esa vaina es muy dinámica. Es decir, el efecto, hay que esperar el efecto. Evalúe qué efecto produjo en su paciente. Cada paciente tiene una densidad de receptores diferentes. Cada paciente responde de una manera diferente. Entonces el médico debería estar acompañando a su paciente, porque se supone que él es el que entiende más de esa farmacología, y si tuvo un exceso de respuesta, debería controlar ese exceso. Y si tuvo un defecto porque no produjo el efecto de una intensidad deseada, tiene que aumentar la dosis. Entonces es el man que tiene que estar ahí en la jugada. Usted no se puede ir para la casa, lo siento mucho. Usted escogió estudiar medicina, le toca, y su función es atender a su paciente. Entonces debería estar usted al pie del cañón ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no es así de simple. No es que, no, es que yo sé que si doy esto y esto, tal cosa, y por eso me voy para la casa. No, deje de ser sinvergüenza. Quédese ahí, ¿no? Quédese al lado del paciente. Y hoy hay monitores, ¿no? Entonces, claro, ahí hay monitores que hasta promueven la pereza al médico. Porque si está monitoreando al paciente en la clínica, el médico se va para la casa, pero el médico está recibiendo la información del electrocardiograma, está recibiendo la información de los gases arteriales, está recibiendo cómo está reaccionando el paciente, del monitor fetal. Todo eso lo recibe en la casa y él podría estar acompañando, eso sí, desde su casa, pero con toda la información en la mano. ¿Y para qué carajo está en la casa? Si de todas maneras tiene que estar pendiente del paciente, pues quédese al lado del paciente, manito. Pero bueno, ok. Eso ya son comentarios que tienen que ver más con la ética médica, con el comportamiento médico, que con la fisiología y la farmacología. Bien, entonces ya veremos que noradrenalina y adrenalina son principalmente sustancias asociadas al estrés. Gente, yo no puse alarma. Sí, todavía tenemos tiempo. Esos neurotransmisores, entonces, además, como se consideran asociados al estrés, también les mencionamos que hay unas gráficas típicas que se las seguiré mencionando toda la vida cada vez que hablen conmigo. Si usted tiene aquí nivel de estrés en las X, o si usted quiere en modelos animales, usted inyecta dosis crecientes de adrenalina, es decir, niveles de adrenalina, ¿no? Y usted tiene en las Y el desempeño de algunas tareas, ¿no? Por ejemplo, de memoria, de muchas cosas, ¿no? El desempeño aquí, entre más alto es el puntaje, mejor usted trabajó, ¿no? Entonces, las gráficas suelen ser unas gráficas de U invertida. Es decir, el estrés es bueno. A medida que usted va aumentando el estrés, ¿no? El puntaje del desempeño suyo va mejorando, ¿no? Solo que llega un punto a partir del cual, si usted sigue aumentando el estrés, su desempeño cae. Entonces el estrés es adaptativo, es necesario, y usted memoriza mejor, se comporta mejor, se atiende mejor. Si a usted lo despierta, ¿no? Si usted le dicen, hey, ya es hora de la clase, levántese, ¿no? Más o menos eso. Pero entonces uno de los inconvenientes, decimos aquí, es que depende también de la susceptibilidad de las personas. Entonces hay gente que así como tiene esta gráfica, hay otros que tienen esta gráfica, ¿no? ¿Y esto por qué subió aquí? No sé. Ok. Entonces, olvídense de esta de acá, ¿no? Entonces hay gente que necesitan que los estresen mucho para que produzcan bien, ¿sí? Entonces a algunos uno le dice, mañana hay quiz, y ya están en la fase de descenso aquí, ¿no? Uy, qué susto tan berraco, ¿no? Ya, entonces ya se estresa mucho. En cambio, ese nivel de alertamiento de estrés, para esta persona estaba en la fase de descenso, ¿no? Para la otra persona apenas está llegando al pico. Entonces, es decir, estos son los conchudos y estos son los muy estresados, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una vaina impredecible. Cada uno tiene su propia reactividad individual y por eso es difícil manejar el estrés en grupos y en individuos también. Hay que pillarle cuál es el nivel suyo. Usted debería entender cuál es su propio nivel. Muy bien, entonces, por supuesto, entonces tiene que ver con el sistema nervioso central. La dopamina, entonces, es uno de los precursores de noradrenalina, adrenalina. Decía que venía de la misma ruta metabólica. Entonces, usted tiene neuronas dopaminérgicas y la producción de la cadena metabólica para ahí cuando usted no tiene enzimas
que hacen que la dopamina pase a noradrenalina y adrenalina. Pero si la célula tiene las enzimas necesarias de dopamina, se convierte en noradrenalina y en adrenalina. Entonces, neuronas dopaminérgicas, pues liberan dopamina y hay receptores que se llaman por la letra D. Uy, hijo de madre, y aquí empiezan D1, D2, D3 y tal. Bien, entonces la dopamina también produce efectos cardiovasculares, pero muy suave comparado. No, suave no, produce efectos estimulantes sobre el corazón, es decir, hay receptores D1 principalmente. Pero la dopamina es clave en el sistema nervioso central. Y siempre mencionamos como una especie de competencia entre las funciones mentales y el control motor. Muy parecido a lo de acetilcolina. Entonces, si usted tiene un defecto dopaminérgico, usted produce temblores. Usted produce falta de control motor. Paciente con Parkinson, que tiene un defecto de transmisión dopaminérgica, es un paciente que tiene defectos de control motor. Entonces, anda con temblores, ya lo veremos más adelante, ¿no? Anda con mucho temblor. Pero si usted tiene un efecto de transmisión dopaminérgica, un exceso de transmisión dopaminérgica, a usted se le corre un poquito la teja, ¿no? Entonces usted tiene manifestaciones psiquiátricas. Pacientes con diferentes tipos de esquizofrenia podrían tener exceso de transmisión dopaminérgica, probablemente asociada a receptores D2 predominantemente. Y algunos hablan del D3, ¿no? Entonces, por supuesto, depende de la densidad de esos receptores, el tipo de receptor, dónde están localizados, etcétera, etcétera. Pero entonces es un balance. Si usted tiene un exceso, usted oye voces y ve vainas, ¿no? Y si usted tiene un defecto, le aparecen las manifestaciones motoras. Cuando usted va al hospital psiquiátrico, usted ve pacientes hospitalizados con esquizofrenia que al mismo tiempo tienen temblor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el psiquiatra le da drogas antidopaminérgicas para bajarle su cuadro psicótico. Y controlan su cuadro psiquiátrico, pero entonces bloquearon tanto la dopamina que ahora tiene las manifestaciones extrapiramidales, decimos nosotros, del temblor, de manifestaciones motoras. Bueno, entonces vuelve y juega, es un balance, le subo, le bajo la dosis. Y por supuesto hay otros fármacos complementarios que ayudan a manejar esa situación. Pero la dopamina también la consideran la droga o la sustancia asociada al placer. Entonces ahí sí, ya verán en psicobiología circuitos mesolímbicos, ¿no? En su sistema límbico, ¿no? Unas transmisiones que van del tallo cerebral hacia el resto de su sistema límbico que usan la dopamina y son los responsables de la sensación feliz, ¿no? Usted está feliz de la vida cuando usted libera dopamina. Entonces, por ese motivo, esos circuitos dopaminérgicos también están asociados a la dependencia de sustancias, de fármacos, de psicofármacos y de comportamientos adictivos, ¿no? Es decir, la dopamina es un gran reforzador de estímulos que llamamos positivos. Un estímulo reforzador positivo es aquel que aumenta la probabilidad de que usted haga una determinada cosa. Entonces, el sexo está muy asociado a la liberación de dopamina. Las sensaciones placenteras relacionadas con la ingesta de alimentos están muy relacionadas con dopamina. El consumo de psicofármacos desde el cigarrillo en adelante está asociado a la liberación de dopamina. Claro, el cigarrillo también, por supuesto, por la nicotina se mete con el sistema colinérgico. Pero cualquier cosa que produzca placer se mete con el sistema dopaminérgico. Entonces, y eso, siempre que usted libera esa dopamina y usted la pasa rico, aumenta la probabilidad de que usted repita aquel comportamiento. Y cuando lleguen a psicobiología, verán que dentro de los mecanismos neurobiológicos asociados a dependencia de lo que sea, de sustancias químicas o a dependencias de comportamientos, por ejemplo, la adicción al juego, la adicción al sexo, otros tipos de comportamientos se relacionan con la dopamina.
Entonces, bien manejado, la pasa usted chévere. Es decir, usted es capaz de producir su dopamina y pasarla chévere, ¿no? Cuénteme, Esteban. Profe, ¿y la dopamina tiene algo que ver con el dolor o Más no? que no, más que la dopamina, ya veremos más adelante, son las encefalinas. Ya más adelante las vamos a mencionar. La dopamina tiene un poco menos. A no ser que involucres el dolor dentro de los sistemas de refuerzo, sistema de placer. Entonces, Sí, es dopamina, que eso era lo que iba a preguntar. Es que correcto. pensé que eso era lo que hacía que a alguna gente le provocara placer el dolor. ¿Cómo no? Sí, en esa dirección sí es cierto. Sí, sí está metida con el sistema de placer, sí, con el sistema mesolímbico que vamos a ver, o que ustedes verán en otro semestre, sí. Cuando vean psicobiología, verán esos mecanismos de refuerzo. Ok, entonces, resumidas cuentas, dopamina se asocia más a cosas de placer y se asocia a control motor y a sistemas cognitivos, ¿no? A funciones mentales superiores, definitivamente. Bien, histamina, entonces también hay receptores H1, H2, H3. Yo quiero que ustedes recuerden principalmente H1 y H2, ¿no? Donde los receptores H2 son principalmente periféricos, mientras que los H1 probablemente son más, predominan en el sistema nervioso central. La histamina se describió primero como un mediador de la inflamación. Siempre que usted se da un porrazo en un dedo, esa inflamación tiene mucho que ver con muchos factores químicos de la inflamación. La inflamación tiene una serie de características, ¿no? Aumento de la permeabilidad, aumento de la circulación. Por tanto, el edema, que es una extravasación de los vasos sanguíneos, tiene un dolor y una pérdida de la función. Son características de la inflamación. Pero dentro de los mediadores químicos de ese proceso inflamatorio está la histamina. Y ese aumento de la permeabilidad vascular lo da la histamina. Por eso usted moquea cuando tiene gripa, porque usted tiene una vasodilatación, tiene una extravasación de líquido circulante y pasa, entonces aumenta la disponibilidad de líquido extracelular y usted moquea. Entonces, por eso hay que darle antihistamínicos al que tiene un exceso de secreción nasal, ¿no? Entonces, suelen ser esos antihistamínicos, suelen ser bloqueadores eventualmente o H1 o H2. En el estómago, ¿no? Hay la producción de ácido clorhídrico, está mediada, entre otras cosas, por histamina también. Entonces, por eso, personas que sufren de gastritis le dan fármacos que son bloqueadores H2. Entonces, eso disminuye la secreción de ácido y mejora las gastritis, etcétera, ¿no? De sustancias tipo omeprazol y esas cosas son bloqueadores H2. Pero a nivel del sistema nervioso central ya se han descrito un montón de receptores H1 y la histamina se ha visto involucrada de manera inespecífica en muchas cosas, ¿no? En control del apetito, por supuesto, en circulación cerebral. Y la han visto asociada a muchas cosas, pero no hay una vaina predominante que yo recuerde que sea muy importante, excepto a nivel periférico. Inflamación, respuestas alérgicas, etcétera. Histamina es clave, ¿no? Pero sí hay, por supuesto, descripciones a nivel central. Serotonina es de las sustancias que le han descrito mayor variedad de receptores. La serotonina la llaman también la 5-hidroxitriptamina. Por eso la llaman la 5-HT. Entonces, 5-hidroxitriptamina es lo mismo que serotonina. Entonces, los receptores los llaman 5-HT1, van en 5-HT2, 5-HT3, van como en 5-HT5. Yo no sé exactamente dónde van. Pero es que además hay subtipos. Entonces, hay 5-HT1A, 5-HT1B. Entonces, hay subtipos de 5-HT1. Entonces, y 5-HT2, hay subtipos. Entonces, ¿qué significa que hay variedad de receptores? Que entonces son mecanismos de acción diferentes sinápticos, ¿no? Entonces, la mayoría son metabotrópicos y cada uno actúa por una ruta diferente. Hay unos que actúan por la ruta del AMP cíclico, otros del diacilglicerol, otros del inositol trifosfato, y por lo tanto sus efectos son distintos. Y además en el sistema nervioso central, entonces hay sitios donde hay mayor densidad de receptores de serotonina. Entonces,
En realidad, los núcleos de RAFE en el tallo cerebral son los principales productores de serotonina, ¿no? Y esos son los surtidores principales para el resto del sistema arriba. Como en el caso de la noradrenalina, es el locus ceruleus, también en el tallo cerebral, el principal surtidor de noradrenalina para el sistema nervioso. Entonces hay sitios donde predomina, pero cuando usted va a ver arriba en el encéfalo, hay núcleos que tienen predominantemente 5-HT1, otros que tienen 5-HT3, otros. Entonces los efectos son distintos. Por eso es que es tan difícil predecir qué pasa cuando usted modifica los niveles de serotonina disponibles. Porque en cada estructura cerebral produce un efecto distinto porque la densidad y el tipo, el subtipo de receptores varía. Por eso algunos inclusive dicen serotonina puede ser un estimulante de, en otras partes puede ser un inhibidor de, lo mismo que la adrenalina. En unas partes puede inducir, por ejemplo, una crisis de tipo ansiedad generalizada y el incremento en otro núcleo puede inducir una crisis de tipo pánico. Entonces, y hoy hay experimentos de eso muchísimo, ¿no? Y con serotonina en particular y en modelos animales hay miles de experimentos. Entonces, inyectando con microcánulas, usted inyecta unas dosis muy pequeñitas de serotonina o de fármacos antagonistas, si quiere mirar el bloqueo de la serotonina, en diferentes núcleos y usted ve cómo es la respuesta del comportamiento, en este caso, del modelo roedor de las ratas, ¿no? De qué es lo que pasa y qué pasa con la agresividad, etcétera, etcétera. Entonces, serotonina se ha visto principalmente hoy en día, está de moda por su participación en los sistemas, en las expresiones emocionales y muy particularmente en cuadros depresivos. Los han asociado a una disminución en la eficacia de transmisión serotoninérgica. Por eso dan bloqueadores de la recaptación de serotonina, ¿no? Los antidepresivos modernos más usados son esos, ¿no? Los que, acuérdense que la sinapsis tiene, entonces, ¿no? Tanto a nivel pre como a nivel post, como las glías tienen sustancias transportadoras del neurotransmisor. Es decir, son los que recaptan el neurotransmisor y lo sacan de circulación, ¿no? Entonces, lo recaptan y lo sacan y lo inactivan aquí adentro. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fármacos? Bloquean esos transportadores, ¿no? Los bloquean de manera que la serotonina permanece en la hendidura sináptica y usted tiene mayor tiempo de acción de la serotonina. Entonces, pero vuelve y juega. Son fármacos que van por vía sanguínea, actúan en todos los sitios y en cada sitio aumenta entonces el nivel de serotonina y no sabemos qué signifique eso en cada sitio, porque en unos sitios se mete con el sistema 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, es decir, cada sitio son diferentes. Lo que sí sabemos es que a nivel clínico parecen ser muy eficientes para producir una manifestación de mejora en el paciente con sintomatología depresiva, ¿de acuerdo? Entonces es casi que a veces es una lotería, ¿no? Tomar esas cosas, porque, porque como ustedes ven, ¿no? Los efectos pueden ser muy variados, ¿no? Muy variados. Y además depende de la cantidad de receptores que tenga usted, entonces eso es un rollo, ¿no? Ok, sigamos entonces. Dentro de los péptidos, yo siempre les digo que no me lo sé, han descrito, no sé, más de 40 péptidos, ¿no? Más de 40. Entonces, dentro de esos péptidos, algunos les han encontrado los receptores, a otros no, pero se saben que han participado de transmisión sináptica. Y dentro de esos péptidos, uno hace énfasis en grupos, ¿no? De péptidos. Están las encefalinas y endorfinas, que son los opiáceos, ¿no? Los llamamos así, opiáceos endógenos. Y están los péptidos como la sustancia P, por ejemplo, ¿no?
Muy bien, entonces íbamos en opiáceos y sustancia P. Y los opiáceos se llaman opiáceos porque se parecen al opio, por supuesto, ¿no? Entonces aquí siempre contamos la historia. Primero se descubrió el opio se utiliza todavía, ¿no? Con más de un fin, pero se usaba por razones culturales en muchos sitios, ¿no? Se consumía opio o sus derivados y hoy en día además se volvió un recurso farmacológico, pero se volvió muchas otras cosas, ¿no? Drogas de abuso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta del millón era, ¿por qué se les llamaba, por qué una droga que es derivada de, o mejor dicho, una sustancia derivada de una planta como la amapola, ¿no? ¿Por qué iría a producir efectos sobre el sistema nervioso, ¿no? Entonces, pues por supuesto se empezó a averiguar cómo era el mecanismo de acción y se encontraron receptores para los derivados de la amapola, el opio, ¿no? El opio. Eh, nosotros contamos con receptores que hoy los llamamos mu y mu1, mu es la letra griega, ¿no? mu1, mu2, no sé qué. Ok, entonces, ¿por qué tendríamos esos receptores, ¿no? Para esos fármacos? Y la respuesta es que entonces nosotros tenemos nuestros propios opios. Nosotros producimos sustancias que son parecidas al opio y son las encargadas de producirnos también sensaciones de placer y de controlar el dolor, ¿no? Por eso decimos que los opiáceos modulan el dolor. Ya lo comentaremos más adelante. Usted puede bloquear su dolor si produce cantidades de opio suficiente, ¿no? De opio endógeno. Entonces, por eso aquí siempre metemos la cuña y decimos, deje de ser pingo, no consuma porquerías de esas drogas que venden en la calle. Produzcala en su cerebro. Usted tiene su propio opio, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa busque actividades que le dan satisfacción y que no le hacen daño a nadie, ni a usted ni a los demás. Entonces, busque cosas que le gustan. Con eso usted libera opiáceos, usted mejora su sensación de placer y la pasa rico. Entonces, dopamina y las encefalinas son las drogas, digo, las sustancias que usted produce que están más asociadas a placer. Entonces usted la pasa rico si usted es capaz de aprender a liberar de esas sustancias. ¿De acuerdo? Bien. Entonces quitemos esos opiáceos porque se nos está acabando también el tiempo. Entonces pasemos a los aminoácidos. Ok. Hay 4 aminoácidos importantes que nosotros queremos mencionar. Uno es el GABA, el ácido gamma amino butírico. El otro es el GABA. Y el otro importante es el glutamato. Son los dos de esos 4 que quiero mencionar. Pues está el aspartato, que es el otro neurotransmisor, y el ácido y la glicina, son los 4 que mencioné. Pero yo estoy interesado por ahora en estos dos. GABA, porque es muy famoso. Yo creo que por aquí tenía una caricatura de un receptor GABA, porque vale la pena, ¿no? El receptor GABA es el más abundante en su sistema nervioso central. Generalmente está asociado. GABA, hay receptor GABA A, hay GABA B y hay GABA C. El más abundante es el GABA A y este es un receptor que al mismo tiempo es un canal de cloro. Entonces cuando el GABA se pega a este señor se abre, entra el cloro y cuando entra el cloro pues usted hiperpolariza, entonces produce potenciales postsinápticos inhibitorios, entonces usted generalmente produce sinapsis de tipo inhibitorio. Generalmente. Hay circunstancias, dependiendo del potencial de reposo de la membrana, sobre todo cuando la membrana está del orden de 100, menos 110, menos 115 milivoltios en algunas neuronas de la médula, aumentar la permeabilidad del cloro implica despolarizar. Fíjense, en vez de entrar, el cloro sale, a pesar de que hay más cloro afuera que adentro. Pero en general, el GABA A permite la entrada de cloro en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Y entrar cloro significa hiperpolarizar. Por eso son sinapsis inhibitorias. Pero ¿por qué es, además de su abundancia, por qué es importante además el GABA A?
porque es que ese receptor GABA tiene sitios de unión para un montón de cosas importantes. Por ejemplo, tiene sitio de unión para las benzodiazepinas, como el diazepam y todos los derivados de esa línea, ¿no? El clonazepam, el lorazepam, un montón de panes, ¿no? Un montón de, son drogas que llamamos ansiolíticas, que además pueden producir de un efecto tranquilizante, pueden producir efecto sedante e inclusive llegar a ser hipnóticas, a producir sueños importantes. Y su mecanismo de acción es a través de la acción GABAérgica. Pero entonces en este caso, por ejemplo, fíjense, se llama un modulador alostérico, porque esas benzodiazepinas no abren el canal, sino que si usted pega una benzodiazepina, aumenta la afinidad del GABA por su receptor, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que el GABA actúe más fácilmente cuando hay una benzodiazepina. La benzodiazepina cambia la estructura y aumenta la afinidad por el GABA. Entonces, la benzodiazepina, que es un ansiolítico, aumenta las sinapsis inhibitorias, pero no lo hace directamente, lo hace aumentando la afinidad por el GABA, ¿de acuerdo? Y hay un grupo grande de fármacos que se llaman benzodiazepinas que actúan por este receptor. Pero aquí también tiene lugar para los barbitúricos. Entonces son todas las drogas del tipo fenobarbital, es decir, todos los barbitúricos, que esos son hipnóticos y son inductores de anestesia y son anticonvulsivantes, es decir, porque actúan a través del receptor GABA-A. A diferencia de las benzodiazepinas, los barbitúricos sí pueden abrir el canal, es decir, funcionan como agonistas plenos, son capaces de producir el mismo efecto que el GABA, son capaces de abrir. Por eso, una sobredosis de barbitúrico es mucho más grave que una sobredosis de benzodiazepinas, porque el barbitúrico sí activa la sinapsis inhibitoria, directamente la activa. En cambio, las benzodiazepinas lo que hace es facilitar la acción del GABA. Entonces, potencia también la acción inhibitoria, pero lo hace de una manera indirecta. Bueno, tiene sitios de unión para muchas otras cosas interesantes. Aquí no está, pero también tiene sitios de unión para el alcohol etílico. Entonces, eso significa que cuando usted bebe trago, también se mete con el sistema GABAérgico. Entonces usted potencia la acción GABAérgica. Por eso el alcohol al comienzo tiene un efecto de tipo ansiolítico, tranquilizante. Usted se toma unos tragos y se atreve a hacer maricadas que antes no se atrevía a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, es el tipo que se toma el trago para tirárselas de chacho en la fiesta, es el man que se atreve a echarle el cuento a la muchacha que le tenía miedo, porque se tomó 2 tragos. ¿No? Pero vuelve y juega. Es una cosa curiosa porque lo primero que potencia el alcohol es la inhibición de las sinapsis inhibitorias. Entonces no sabemos exactamente por qué, pero entonces, como usted comienza inhibiendo las sinapsis inhibitorias, entonces usted se libera, se excita un poquito, se vuelve hablador, chachiste y tal cosa, pero si usted sigue bebiendo, se inhiben todas las otras sinapsis. Entonces ya usted se vuelve el marranito, el que ¿no? dice estupideces, no coordina, si se atreve a coger su moto para manejar con trago, o el carro y se mata por estar de pendejo, en fin, vomita, ¿no? No es capaz de caminar, se complica su cerebelo, ya veremos ese cerebelo más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ni modo. Entonces el alcohol también actúa a través del sistema GABA-A. Y también hay sitios de unión para los esteroides sexuales, ¿no? Entonces, las hormonas sexuales femeninas en particular también son moduladores alostéricos. Se pegan a este receptor y facilitan la acción del GABA. Por eso las mujeres que tienen más hormonas de este tipo deberían ser más calmadas, más tranquilas, ¿no? Porque potencia la acción GABAérgica, por lo tanto deberían tener efectos de tipo ansiolítico. Solo que como oscilan tanto, ¿no? Porque los ciclos menstruales, ¿no? Hacen que se produzcan de manera también cíclica estas hormonas, o al contrario, la ciclicidad de la producción de hormonas hace que tenga ciclos menstruales. Entonces, esa ciclicidad hace que se le note más a la mujer cuando está más tranquila y cuando está menos tranquila, ¿no? Entonces, en el caso de los modelos animales es claramente evidente como la rata hembra, por ejemplo, parece ser mucho más tranquila que la rata macho, ¿no? Excepto cuando acaba de parir, ¿no? Ahí es otra historia. Bueno, hay otra serie de sustancias como la piclotoxina que se usa, ese es un antagonista GABA, pero se usan en experimentación
en modelos experimentales, entonces no tiene tanto que ver con ustedes. Pero sí los barbitúricos, las benzodiazepinas, el alcohol y los esteroides están relacionados con medicina. Todos esos trabajan a través del receptor GABA A. GABA E es más modulatorio, GABA C es una cosa relativamente reciente descrita y hay que mirar en qué órganos está para saber que a veces produce un efecto excitador y a veces un efecto inhibidor. El mejor estudiado es el GABA A, sin ninguna duda. Y son 5 subunidades. Se han estimado, no me acuerdo, son del orden de 80 y pico de subtipos de receptor GABA A posibles, pero de esos 80 y pico se han descrito en la naturaleza, digamos, unos 20, ¿no? Y ya 20 es una variedad gigante, ¿no? Entonces, cada uno produciendo entonces en algún sitio un mecanismo de acción diferente, pero en general GABA A está asociado a aumento de la conductancia para el cloro, no lo olvide, ¿no? Para el cloro. Ok. Entonces, ese es el GABA. El glutamato, entonces, el glutamato es uno de los... El glutamato, lo mismo que el aspartato, es uno de los neurotransmisores que algunos llaman excitotóxicos, porque generalmente se asocia a sinapsis excitatorias. Y lo mismo que el aspartato, pueden matar a la célula, ¿no? El glutamato, entonces, es el neurotransmisor más que produce excitaciones de manera más abundante en su encéfalo, así como el GABA es el que produce inhibiciones más abundantes en su encéfalo, el glutamato es el que produce más excitaciones. Es un aminoácido, es ultra fácil de conseguir. Entonces, ese glutamato tiene además un montón de receptores también que les han descrito, algunos ionotrópicos, otros metabotrópicos. Dentro de los ionotrópicos es muy famoso el receptor NMDA, ¿no? NMDA, el N-metil de aspartato, y el AMPA. Estos dos receptores son claves para el glutamato. Entonces, este AMPA es un receptor ionotrópico que cuando se pega al glutamato abre la conductancia para sodio, calcio y potasio. Pero predomina el efecto excitador. Entonces, si esta es la membrana, cuando el glutamato se pega a ese receptor, entra cationes y producen despolarizaciones, ¿de acuerdo? Despolarizaciones que las aprovecha el NMDA. Entonces, el receptor NMDA es interesante porque es un receptor que es un canal iónico al mismo tiempo, lo mismo que el AMPA, pero que además es dependiente del glutamato y dependiente de voltaje. Entonces, el NMDA suele tener un magnesio por aquí, que es un obstáculo, ¿no? Dentro del canal. Entonces, si usted pega el glutamato a ese receptor, él no se abre. Entonces necesita que haya una pequeña despolarización causada por otros, por ejemplo, por la apertura de los AMPA. Y esa despolarización expulsa el magnesio. Y al expulsar el magnesio, entonces ahí sí, el glutamato abre el canal y se despolariza la célula. Entonces, este es un receptor que es dependiente de la acción química y de voltaje, de las dos cosas. Para abrirlo, usted necesita tener las dos cosas al mismo tiempo. Glutamato presente y despolarización presente. Esa despolarización generalmente está dada por el AMPA, el receptor AMPA, que es un canal dependiente solo de glutamato. ¿De acuerdo? ¿Y por qué son famosos? ¿O por qué es famoso el glutamato? Entonces, primero porque es de los más abundantes. Segundo, porque está claramente involucrado en los procesos de memoria de mucho tipo, ¿no? Y en la excitación, ¿no? Entonces, si bloquean ustedes el receptor NMDA, ustedes verán que la persona tiene deterioro de memoria de manera significativa. Porque la potenciación sináptica y la activación de sustancias como la producción como el óxido nítrico, que veremos ahorita, ese gas, que es uno de los neurotransmisores retrógrados, ¿no? Aquí está la neurona presináptica y aquí está la postsináptica. Activar el óxido nítrico en buena medida depende de ese receptor NMDA, en buena medida.
Y eso potencia la sinapsis y fortalece la memoria. Pero además es famoso por su efecto tóxico, ¿no? Entonces, si usted tiene un exceso de glutamato, entonces una de las cosas que hace el glutamato es abrir ese canal que no solamente es para el sodio, sino es para el calcio. Ingresa mucho calcio. Y si usted aumenta la cantidad de calcio intracelular de manera exagerada, usted mata la célula. El calcio además induce la liberación de más calcio dentro de la célula. Esta es su célula. El calcio que ingresa hace que los depósitos de calcio que hayan dentro de la célula, tipo retículo sarcoplásmico o endoplásmico, liberen más calcio. Si usted libera mucho calcio hacia el citoplasma, el calcio se redistribuye y uno de los sitios peligrosos que siempre mencionamos es la mitocondria. Entonces la mitocondria tiene alta afinidad por calcio. Entonces coge ese calcio, lo mete aquí y usted daña la mitocondria. Y si daña la mitocondria, usted se muere. Entonces es citotóxico. Muchas de las muertes neuronales producidas por las crisis convulsivas en pacientes epilépticos es por exceso de liberación de glutamato. Igualmente, cuando usted interrumpe la circulación cerebral, ¿no? Usted tiene una carótida que se le tapa con un trombo, entonces usted tiene infartos cerebrales, ¿no es cierto? O si usted tapa una arteria cualquiera aquí, ¿no? En el cerebro, usted mata todo este tejido. Pero si usted tapa esa arteria y usted ha protegido inyectando bloqueadores de NMDA, entonces cuando usted destape, si usted consigue destapar esta arteria, se han muerto menos neuronas. Es decir, la muerte celular inducida por falta de oxígeno está muy asociada a un exceso de transmisión glutamatérgica, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Un exceso de glutamato mata neuronas. Entonces, las crisis convulsivas en que tienes una activación exagerada de potenciales de acción, activan muchas zonas cerebrales donde se libera el glutamato y eso mata a la célula. Pero el glutamato en dosis adecuadas es excelente para la potenciación de la sinapsis y eso facilita la consolidación de la memoria y el funcionamiento normal básico. Entonces, como todo en la vida, en exceso estamos jodidos. Pero en dosis adecuada vamos bien. Entonces el glutamato y aspartato son considerados los neurotransmisores excitotóxicos, ¿no? En exceso matan. Y suelen producir principalmente inhibiciones, tanto el GABA como la glicina, ¿de acuerdo? Son los mediadores de inhibición. Entonces parecería que me estuviera contradiciendo. Yo decía, no hay ningún neurotransmisor que sea exclusivamente excitador o inhibidor. Pues cierto, sigue siendo cierto. Pero el GABA produce generalmente inhibición, porque la mayoría de los receptores que lo capturan producen un efecto de tipo hiperpolarizante. Dime, Cristian, estás levantando la mano. Profe, una pregunta. ¿El glutamato tiene como tal algún centro en el que se produce o es producido en general por neuronas de la corteza y el hipocampo? Sí, en casi todas partes de tu cerebro estás produciendo glutamato. Yo no he escuchado mencionar que haya un sitio predominante de producción de glutamato porque además es un aminoácido, ¿no? Entonces además está relacionado con el metabolismo de la glucosa. O lo mismo que el GABA. El GABA es un derivado al final del glutamato, ¿no? Entonces, es decir, son cosas tan primitivas que yo no les he visto sitios predominantes de producción de esto. A diferencia de la noradrenalina, que es el locus ceruleus, y de la serotonina, que son los núcleos del RAFE, en el tallo cerebral, ¿no? Ahora, dopamina yo sé que abunda en el sistema mesolímbico, pero no son exclusivos, ¿eh? No son exclusivos. Y mucho menos con el glutamato. No que yo sepa, por lo menos, ¿no? Yo no me he enterado. Ok. Bien, vámonos a los otros. De cada una de estas cosas hay libros escritos, ¿no? Libros escritos. Entonces yo estoy haciendo un brochazo así que tengan una idea de esta cosa. A los otros neurotransmisores, dentro de esa clasificación de otros, entonces hay muchas sustancias y hacemos énfasis entonces en los dos gases, el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Los dos son gases mortales, los dos son capaces de matar. El óxido nítrico se ha vuelto famoso por el efecto
que encontraron que produce el sildenafil, el Viagra, ¿no es cierto? Es decir, el óxido nítrico se encontró que era un potente vasodilatador, entre otras cosas, ¿no? Y si era vasodilatador, pues aumentaba el flujo sanguíneo, bajaba la presión arterial. Entonces, estudiando drogas que bajaran la presión arterial, encontraron esas que aumentan la producción del óxido nítrico, como el Viagra, ¿no? Y estaban estudiando el Viagra como antihipertensivo, ¿no? Entonces se lo suministraron a un grupo de pacientes y a otro grupo de pacientes le dieron placebo, le dieron harina, ¿no? Sin que supieran. Y los que recibieron el sildenafil vieron que su efecto sobre la presión arterial era muy pequeño y bajaba la presión muy poquito y era inestable. Es decir, no era buen antihipertensivo. Pero después de que terminaron el estudio, los pacientes hombres empezaron a llamar a la industria farmacéutica a decirles que si les regalaban más. Entonces, porque tenía un efecto importante sobre sus genitales. Entonces, porque la erección es un asunto vascular. Entonces, a raíz de eso, se volvió famoso, ¿no? Entonces, el óxido nítrico lo han trabajado bastante bien. Y por supuesto, hay diferentes niveles donde se produce óxido nítrico, tiene que ver con muchas funciones inmunológicas, tiene que ver con funciones vasculares y por supuesto además se ha descrito de manera muy sólida en los procesos de plasticidad neuronal, con lo que les estaba diciendo, es uno de los neurotransmisores retrógrados, ¿no? Retrógrados en el sentido de que usted, por ejemplo, aquí estimula con glutamato y este señor le responde con óxido nítrico y ese óxido nítrico se pega al GMP cíclico y eso activa la producción de más neurotransmisor, liberación de más. Entonces se potencia la sinapsis y se produce lo que los gringos llaman el LTP, la potenciación a largo término o a largo plazo. Esos son los mecanismos esenciales de la memoria. Ese óxido nítrico se produce cuando se activa la óxido nítrico sintasa, no sintetasa, ¿no? Sintasa. Entonces hay diferentes subtipos de óxido nítrico sintasa, ¿no? Entonces usted produce a partir de la L-arginina, no de la D-arginina, sino a partir de la L-arginina, con ese óxido nítrico sintasa, usted produce el óxido nítrico más citrulina. Solo que este óxido nítrico además dura unos 10 segundos. Entonces es muy difícil de detectar, por eso la gente que trabaja en esto detecta cuánta citrulina se ha producido y es un indicador estequiométrico de la cantidad de óxido nítrico que usted produjo. Entonces, pero usted requiere de una serie de sistemas enzimáticos. Hay 3 subtipos de óxido nítrico sintasa. Entonces hay una, la neuronal, la vascular y hay otras que son las inducibles, ¿no? Entonces, no importa, hay óxido nítrico sintasa, ¿de acuerdo? Entonces, como son enzimas, esto depende del sistema del DNA, por supuesto, ¿no? Que son enzimas, son proteínas. Entonces, si usted modifica la expresión de la enzima, usted puede bloquear la producción de óxido nítrico. Entonces, hay modelos animales, hay unos modelos que son interesantes en moscas, porque en moscas se producen las mutaciones. En laboratorio se producen mutaciones y usted mira entonces cuál es el comportamiento cuando falta el óxido nítrico. Y son de los modelos que más han aportado para mostrar que son moscas brutas, ¿no? Son moscas que no aprenden fácilmente, además, ¿no? Porque las moscas aprenden muchas cosas. Bien, entonces, pero es un gas, ¿de acuerdo? Y es un vasodilatador, produce efectos sobre la circulación. Se supone que los vasos sanguíneos tienen una óxido nítrico sintasa, entonces usted produce óxido nítrico vascular y eso produce vasodilatación. Entonces, algunos dicen que algunos pacientes hipertensos, lo que llaman hipertensos esenciales, a los que no se les ha encontrado la causa de su hipertensión, es posible que estén asociados a un defecto en la producción de óxido nítrico vascular. Entonces, si no producen suficiente óxido nítrico vascular, este vaso se va cerrando y si se cierra, produce hipertensión, ¿no? Ok. El monóxido de carbono, por supuesto, y dosis altas de óxido nítrico producen también aumento de la entrada de calcio y eso produce muerte celular, ¿no? Entonces, el óxido nítrico es capaz de matar, ¿no? Es capaz de matar. Así se pinta una calavera. Ok. Un exceso de óxido nítrico es tóxico tanto para el sistema nervioso central como para inclusive su sistema inmunitario.
De hecho, su sistema inmunitario usa óxido nítrico porque eso potencia la respuesta inmune que mata la agresión bacteriana, por ejemplo. Entonces, el óxido nítrico puede ser altamente tóxico. No lo confunda con el óxido nitroso. El óxido nitroso es un anestésico. El monóxido de carbono es CO, no es CO2. CO2 es dióxido de carbono, es el que usted produce en la respiración. Monóxido de carbono también se ha descrito que se colibera en las mismas estructuras. Hay marcadores importantes de neuronas. Cuando usted marca neuronas que usan óxido nítrico y usa marcadores que identifican dónde se produce el monóxido de carbono, usted ve que se marcan los mismos sitios, ¿no? Es decir, parece que se usan como posible neurotransmisor en los mismos sitios, ¿no? Entonces, y también tienen efectos parecidos. Sin embargo, el monóxido de carbono es altísimamente venenoso porque además se pega a la hemoglobina y compite, ocupa la hemoglobina de manera estable, compite con el oxígeno. Entonces, la hemoglobina deja de transportar oxígeno y usted se muere de un bonito color, ¿no? Dice el dicho cruel, ¿no? Porque si a usted le falta oxígeno y tiene mucho CO2, usted se muere morado. Pero si usted tiene monóxido de carbono, él se pega a la hemoglobina y deja la hemoglobina rosadita, la sangre rosadita. Pero usted no transporta oxígeno, entonces usted se muere asfixiado literalmente, sin oxígeno, no por un problema pulmonar, sino por un problema de transporte de oxígeno. Entonces, a nivel periférico, creo que se ha estudiado muy poco esto como neurotransmisor. Bueno, hay otras sustancias que se consideran neurotransmisoras, inclusive el ATP se considera que puede producir efectos de tipo neurotransmisor, ¿no? De hecho, está en el sistema purinérgico, ¿no? De los receptores, ¿no? Receptores de adenosina, etcétera. No sé qué. Entonces, hay muchísimas otras sustancias, ¿no? Muchas otras. Hay una lista interminable que han ido clasificando tanto en este sector como en la de los péptidos. En la de los péptidos ustedes van a encontrar algunos que fueron descritos inicialmente, por ejemplo, en el sistema digestivo. ¿Sí? Entonces, se pensaba que eran hormonas, digámoslo así, que actuaban regulando diferentes funciones digestivas. Ellos se han encontrado en el cerebro trabajando en sinapsis. Entonces, por eso, en el sistema nervioso autónomo, ahora hay 3 divisiones, ¿no? Simpático, parasimpático y el entérico, porque en el sistema digestivo hay tantas variedades de sustancias que podrían actuar como neurotransmisores que han dado una clasificación aparte. Esto es es relativamente reciente, se menciona en todos los libros, pero no hay una clasificación muy didáctica sobre esto y ahí cabe casi que cualquier otra cosa que no esté en el simpático y en el parasimpático. Entonces son muy heterogéneas las sustancias, son muy variadas y pueden estar clasificadas en esta categoría o dentro de los péptidos, ¿de acuerdo? Si acaso son compuestos de aminoácidos. Muy bien, ¿qué horas son? Upa. Bueno, compañeros, creo que dime, Esteban, de rapidez nos tenemos que ir. No, profe, era eso, de que ya casi teníamos fundamentos. Ok. Bueno, muchas gracias entonces por su presencia. Cualquier cosa conversamos después, ¿de acuerdo? Muchas gracias, profe. Listo, profe, Hasta luego. gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.